días, hermanos. Reciban un saludo fraternal de corazón, sentido con mayor intensidad por estas situaciones que hemos estado viviendo y que nos forzan a estar aislados de nuestra comunión, por lo menos física, pero que sabemos que estamos unidos en nuestra mente y en nuestro corazón. Reciban un saludo de todo corazón de sus pastores y de los hermanos con los que nos hemos estado comunicando. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reciban este saludo. Hermanos, hoy vamos a ir a la predicación de la palabra del Señor y vamos a rogarle a Dios de que nos permita apreciar y valorar todo el consejo de Dios. Tal vez se espere un mensaje que tenga que ver con la situación actual de esta pandemia mundial, pero sabemos que la palabra del Señor nos habla en todo tiempo y es nuestro deber predicar todo el consejo de Dios. Vamos a ubicarnos en segunda carta a los Corintios capítulo 6, versículo 14, y vamos a leer hasta el 7.1, que es donde nosotros vemos esa unidad de pensamiento que empezamos a predicar desde el sermón anterior. Vamos a orar. Padre, muchas gracias, Rey. Tú nos concedes una vez más, por medio de la predicación de tu bendita palabra, Señor, traer, Señor, a memoria que estamos en tu presencia. Venir a ti, Señor, hoy congregados a través de estas redes, Señor, de comunicación, no físicamente, pero sí en espíritu, en el mismo corazón, venir delante de ti para rendirte adoración, ahora desde el seno de nuestros hogares, Señor. Gracias, Rey, concédele a tu siervo el poder predicar con claridad tu palabra. Pon, Señor, temor para que sea expuesta con fidelidad, Señor, todo el consejo de tu palabra como lo hemos venido clamando, Señor, y concédele a mis hermanos apartar realmente un tiempo de quietud para poder escuchar tu palabra y meditar en ella el resto de este santo día. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, dice así la bendita palabra del Señor en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 6, versículo 14 hasta el 7.1. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entre más alto queremos edificar, más hondo debemos cavar. Convencido estoy que el primer paso para conseguir una vida de santidad más elevada consiste en darse cuenta de la terrible pecaminosidad del pecado. J.C. Ryle presenta en estas palabras el punto de partida esencial a entender para poder avanzar en una creciente vida en santidad. Entender la terrible pecaminosidad del pecado es fundamental como punto de partida para el creyente en lo que debe ser su camino ascendente de santificación, su crecimiento a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Entender cuán abominable es el pecado a nuestro santo Dios, cuán profundo se arraiga en nuestro ser, lo diverso de sus manifestaciones, cuán inmersos estamos en un mundo caído, cuán enconado y persistente es el ataque del enemigo de nuestras almas, es el paso
sin el cual no se podrá avanzar en nuestra santificación. El mismo Ryle anota sobre la importancia de partir de un correcto entendimiento sobre la condición humana caída por el pecado lo siguiente: errores en el diagnóstico de una enfermedad siempre traerán consigo fallas en la administración del remedio. Entendemos así por qué entonces Pablo, en esta porción de su segunda carta a los Corintios, después de haber hecho una defensa de su ministerio, su labor como ministro del nuevo pacto, reafirmada ya su autoridad apostólica, retoma el tema de la santidad en la vida de los corintios. Un tema que no dejó de tratar en medio de todos los conflictos que tuvo con ellos y que es una de las razones principales por la que los corintios fueron exhortados fuertemente por Pablo. Hermano, y es que la santidad es un tema esencial en la vida del creyente. La santidad es descrita en la palabra como uno de los propósitos de nuestra elección eterna, predestinados para ser hechos conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, dice Romanos 8:29. Y toda la palabra de Dios insiste en ello como un llamado a todos los creyentes. No solo estas cartas a una iglesia con graves problemas morales, toda la palabra del Señor insiste en este llamado a la santidad a todos los creyentes. En el sermón anterior abordamos el aspecto relacional de separación que implica la santidad del creyente y que es expuesto en este texto de 2 Corintios 6:14 al 7:1. Hoy veremos entonces o nos enfocaremos en el otro aspecto que también señalamos en el sermón anterior, la pureza. El versículo 14 hasta la primera parte del versículo 16 dice así, vayamos al texto. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Estas preguntas retóricas se expresan en manera proverbial. Mira que se presentan como qué compañerismo tienen justicia con injusticia, la comunión, qué comunión tiene la luz con las tinieblas. En una forma sapiencial presenta a través de estas preguntas la incongruencia total de la piedad y la impiedad. La imposibilidad de algún tipo de relación más cercana entre el creyente y el no creyente. Ya vimos cómo estos sustantivos que Pablo usa aquí, compañerismo, comunión, concordia, parte, acuerdo, denotan una unión imposible. Una unión imposible entre un creyente y un incrédulo, porque implica tener tener en común los mismos valores, los mismos estándares, la misma naturaleza del ser en el sentido espiritual y moral que no se tienen, no lo tienen, no son los mismos entre un creyente y un incrédulo. Pero el contraste que se presenta en cada una de estas 5 preguntas retóricas, justicia, injusticia, luz, tinieblas, Cristo, Belial, creyente, incrédulo, el templo de Dios y los ídolos, nos hablan del aspecto religioso o espiritual. Los 5 contrastes presentados tienen una unidad en su tema, que es el tema religioso. Ahora, cuando hablo de religioso, yo entiendo que en nuestro contexto evangélico latinoamericano la expresión tiene una connotación negativa. Pero aquí me refiero a aquellos aspectos de fe, de creencia, que en el caso nuestro tienen su fundamento en la palabra de Dios. Veamos estos contrastes. Justicia e injusticia.
En este sentido que está señalando aquí cada uno de estos contrastes, que es un aspecto religioso o espiritual, justicia e injusticia. Es el mismo contraste que frecuentemente encontramos, por ejemplo, en los Salmos, hablando del hombre que se deleita en la ley de Dios y que se rige o rige su vida por ella, y el contraste que hay con el que no. La palabra griega que aquí traducimos por injusticia es anomia, que literalmente significa sin ley, sin ley. La guía de la ley de Dios por un lado y por el otro lado el rechazo a ella. Otro contraste, el segundo, luz y tinieblas, son expresiones que comúnmente son usadas en el Nuevo Testamento en el sentido espiritual y moral. Es común en el lenguaje de Pablo, en el mismo sentido, incluso aquí mismo en 2 Corintios, habla de aquellos a los que no les ha resplandecido la luz de Cristo y aquellos a los que sí les ha resplandecido. Aquellos a los que no les ha resplandecido, que están cegados, pero aquellos en los que Dios ha obrado, aquellos les ha resplandecido la luz de Cristo. Cristo Belial. Es la única parte en todo el Nuevo Testamento donde se usa la palabra Belial. Y eso nos muestra una intención. Pablo no hace uso en el contraste del término Satanás, que aquí mismo en la carta usa varias veces, pero sí usa Belial, que es una palabra hebrea que tiene este significado, inutilidad. Y cuando uno, al leer el Antiguo Testamento y el señalamiento de la torpeza y la necedad de los ídolos, de la idolatría, y ve esta expresión de Pablo como Belial con ese significado de inutilidad, inmediatamente se relaciona con los ídolos. Se refiere a Belial como algo que es inútil y allí una relación con los ídolos. A los corintios les ha dicho en la primera a los corintios que un ídolo nada es. Y la referencia a la inutilidad e incapacidad de los ídolos es constante en todo el Antiguo Testamento. Vanidades ilusorias se les dice allí. El sentido religioso aquí también es evidente. Y lo mismo sucede con el contraste creyente-incrédulo, que es evidente y no me voy a detener en ello. Finalmente, el quinto y el último contraste que muchos consideran, y estoy de acuerdo en ello, el punto al que nos guían todos los demás contrastes de estas 5 preguntas retóricas es el templo de Dios y los ídolos. Pablo llega en este último contraste al punto crucial, donde se nota claramente que en su prohibición a los corintios a no unirse en yugo desigual con los incrédulos, está primariamente refiriéndose al aspecto espiritual religioso. Ahora, aunque el principio que nos deja aquí la palabra de Dios en toda esta porción tiene múltiples aplicaciones para la vida del creyente, la unión en matrimonio, el asociarse para un negocio, las amistades más íntimas que nosotros hacemos, originalmente este es el principal, este es el sentido primario en la que está escrito. Trata del aspecto religioso. Ahora, con respecto a este último contraste que ha mencionado y que muchos consideran, como ya lo mencioné, el punto al que nos guían todos los demás, el templo de Dios y los ídolos, el templo bajo el antiguo pacto significaba la presencia del Dios verdadero. El templo, ya sea el tabernáculo y después el templo, significaban que Dios estaba allí en medio de ellos. También por otro lado, cuando dice el templo y los ídolos, nos lleva a la parte de ídolos que es mencionada aquí Pablo en este contraste, y es clara la prohibición de la ley en contra de la idolatría, de hacerse una imagen y de rendirle culto. Es enfática, es claro que es una abominación para Dios. Y dicho esto, después de haber mencionado este contraste de el templo de Dios y los ídolos, a continuación afirma lo siguiente:
A continuación en el versículo 16, después de las preguntas, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Así que, entendiendo lo que esto significa, en todo lo que se había expresado en el antiguo pacto, en la historia del pueblo de Israel, en el sentido de lo que significaba el templo de Dios y lo que era para Dios la idolatría, ahora le dice a los creyentes que ellos son el templo del Dios viviente. En el nuevo pacto, los creyentes vienen a ser el templo de Dios. Asimismo, lo es la congregación como templo del Espíritu Santo, la congregación de los creyentes, la iglesia como templo de Dios. Así que está clara la intención de Pablo con estas preguntas y con la cúspide de la pregunta de contraste del templo de Dios y los ídolos con todo su significado en las Escrituras. Los corintios debían romper de una vez y para siempre cualquier relación con lo que es abominable para Dios, romper con el culto idolátrico del que fueron rescatados. Ni las comidas rituales paganas, ni la idolatría, ni la prostitución en el templo pagano, ni las creencias falsas, místicas, esotéricas, que aún se guardaran en el corazón, debían permanecer en medio de ellos. Porque, como alguien bien lo expresó, así como era inconcebible que los ídolos pudieran ser introducidos en el templo de Jehová, así también bajo el nuevo pacto es imposible, inconcebible que el templo de Dios, los miembros de la santa congregación de Dios, participen de estas abominaciones. Esta es la fuerza del contraste cúspide que presenta Pablo en esta quinta pregunta retórica. Y es aquí, hermanos, donde hallamos el aspecto de pureza en esta exhortación. ¿Y cómo lo hallamos si lo que hemos hablado son aspectos religiosos o culticos en el sentido amplio de la palabra? Permítanme explicarles. La fe cristiana es la relación con el Dios verdadero por medio de su Hijo Jesucristo. No es una serie de normas éticas como un listado de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, como muchos malentienden. Es Dios extendiendo su mano en Jesucristo para reconciliación. Y es por medio de la fe en Él, en Cristo, que pecadores arrepentidos por la acción del Espíritu Santo ahora le pueden llamar Padre. Y en esa relación que ahora tenemos con Él, por su sola gracia, se nos ha concedido la promesa del Espíritu Santo, la habitación del Espíritu Santo en todos los creyentes. Es el entendimiento de esta relación con Dios y del cumplimiento de esta promesa de su presencia en nosotros, cuando Pablo dice, vosotros sois el templo de Dios, a lo que Pablo apunta para que los corintios entiendan la terrible pecaminosidad del pecado y se aparten de él. Es por esto que aquí hemos llegado al punto o al aspecto de la pureza en esta exhortación. Ellos deben, como lo mencionamos en la introducción con las palabras de Ray, ellos deben como primer paso para una creciente vida en santidad, cuán abominable es para nuestro Dios el pecado. Por eso, entendiendo entonces
¿Qué es la fe cristiana? ¿Qué es lo que los corintios han recibido por gracia? Que es una relación con el Dios Trino, con el cual han sido reconciliados mediante Jesucristo, y mediante la fe en el Señor Jesucristo han recibido la presencia del Espíritu Santo, que ahora Dios habita en medio de ellos. Es entendiendo esto y su relación con aquello que Dios abomina que se empieza a comprender. Y así mismo debe ser para nuestra vida. Que Dios habite en nosotros debe ser el punto principal que magnifica al pecado en la dimensión a los ojos de Dios. Es la terrible pecaminosidad del pecado. Ahora, por eso es que Pablo, a continuación en el versículo 16, no solo les recuerda la promesa de la presencia de Dios en ellos, sino que, y conforme a lo que acabo de explicar de lo que es la fe cristiana, les recuerda el pacto prometido en el Antiguo Testamento. El final del versículo 16, después de que les dice, porque vosotros sois templo del Dios viviente, dice, como Dios dijo, y presta atención, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. En Cristo, estas promesas se habían cumplido en los Corintios. Esto es lo que Pablo les está recordando. Este es el punto al que los está llevando para que reflexionen sobre su pureza, sobre su vida en santidad. No solamente como un listado de debes hacer y no debes hacer. Se debe partir de quiénes somos, de la relación que nosotros tenemos con nuestro santo Dios por la obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo y la promesa que se ha cumplido en nosotros, que Él habita en nosotros, que Él está en nosotros, que el Espíritu Santo mora en los creyentes. Estas promesas se habían cumplido en los Corintios y esto ya se lo recordó Pablo en varias oportunidades. Voy a citar una sola en esta carta. En 2 Corintios 3:3 dice, siendo manifiesto que los corintios, o sea que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Quiero que una vez más vayamos a uno de esos anuncios de la promesa de este nuevo pacto, hechos allá en el Antiguo Testamento, que se ha cumplido en los Corintios. Quiero que vayamos a uno de estos anuncios para que veamos lo que está presente en las palabras del apóstol Pablo en esto que les está recordando a los Corintios, con el propósito que ellos entiendan la terrible pecaminosidad del pecado y se aparten y busquen la pureza. Vamos a ir por favor a Ezequiel, el capítulo 36, y busquemos por favor el versículo 24. Ezequiel 36, 24 al 28. Voy a citar o voy a leer tan solo uno de esos textos donde se anunciaba la promesa de un nuevo pacto, de una relación con Dios, que todos los demás pactos apuntaban a esa plenitud de esa relación en el plan de redención de Dios. Dice, versículo 24, y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Seréis limpiados, escucha, de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres
y vosotros me seréis pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Pablo entonces es el instrumento que gasta su vida en el anuncio del establecimiento de este nuevo pacto anunciado, en el Antiguo Testamento y que Pablo predica. Él es el ministro que tiene la labor de predicar sobre este nuevo pacto en Cristo Jesús y los beneficios y el cumplimiento de las promesas en Cristo Jesús a todo aquel que crea. A los corintios les predicó. ¿Y qué pasó con ellos? Los corintios creyeron. Ustedes, corintios, han creído. El Espíritu Santo les ha sido dado. La promesa se ha cumplido en ustedes. ¿Cuál? Dios habita en ustedes, camina en medio de ustedes. Él es su Dios. Ustedes son su pueblo. Ustedes son el templo del Dios viviente. Hermanos, he aquí el impulso que muchos creyentes sinceros buscan infructuosamente en diversas estrategias en su lucha con el pecado. Ser conscientes permanentemente de esta realidad, que estamos en la misma presencia de Dios, que Dios está en nosotros, que su Espíritu Santo habita en nosotros, que nosotros somos templo del Dios viviente. Los reformadores usaron una expresión en latín para referirse a esta realidad, una realidad que el creyente no debe olvidar. Coram Deo, ante Dios, en la presencia de Dios. Coram viene de una palabra que significa pupila, o sea, a la pupila, a la vista, y Deo Dios, a la vista de Dios, ante Dios, en la presencia de Dios. Este es el impulso más poderoso, este es el argumento que Pablo presenta a los corintios para que crezcan en una vida en santidad, que Dios está en ellos, que ellos son templo del Espíritu Santo de Dios, templo de Dios, y que viven sus vidas, deben vivir sus vidas ante la presencia de Dios y estar conscientes de ello en todo momento. Vivir coram Deo es vivir con la constante conciencia que estamos ante Dios. Ser conscientes de esto continuamente, hermanos, va a afectar la forma en que vemos las cosas, las decisiones que tomamos y aún los pensamientos más secretos que albergamos, porque nada está oculto a los ojos de Dios, pero especialmente en su pueblo, que son templo de Dios. La presencia de Dios debe ser un pensamiento continuo, coram Deo, en la presencia de Dios para cada aspecto de nuestra vida. Sproul decía, vivir coram Deo es vivir completamente en presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y para la gloria de Dios. Es así entonces como vemos que estos aspectos religiosos a los que primariamente está señalando Pablo a los corintios, lo que cita después, esa relación de pacto, todo ese anuncio de lo que se decía, de lo que se prometía en el Antiguo Testamento sobre ese nuevo pacto, se ha cumplido en ellos. Y esto es lo que Pablo recurre para decirle a los corintios: en ustedes se ha cumplido esto, en ustedes está el Espíritu Santo de Dios, ustedes son hijos de Dios, hijas de Dios, Dios está en medio de ustedes, va a caminar con ustedes. Él será su Dios, Él es su Dios y ustedes son su pueblo. Tener consciente esto, eso es lo que lleva a ese último contraste de, bueno, ¿qué tipo de cercanía tiene el templo de Dios
con los ídolos. Y llevándolo más allá, hacia donde está apuntando esto, es qué tipo de relación tiene el creyente en el cual habita el Espíritu Santo con aquello que nuestro santo Dios abomina, el pecado. Pablo entonces, después de llamarlos a apartarse de lo que desagrada a Dios, como lo vimos en el sermón anterior, citando a Isaías y recordándoles una vez más la relación con nuestro Dios en tal cercanía que dice, seré a vosotros por Padre y vosotros me seréis hijos e hijas, concluye así entonces, de una manera ya de aplicación ante esta verdad y esta conciencia continua en sus vidas, concluye con esto que los corintios debían tomar en su vida para agradar al santo Dios. Dice en el capítulo 7, versículo 1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas. ¿Cuáles? Las que ya se han cumplido en ellos. Y las promesas de la bondad de Dios con respecto a su pueblo y todo aquel que ante la obediencia manifiesta que realmente ha sido beneficiario de ese nuevo pacto en Cristo Jesús, dice, limpiémonos. La santificación. Y en este caso, esta santificación en este aspecto progresivo de crecimiento es una responsabilidad de los creyentes. Limpiémonos de toda contaminación, y dice, de carne y de espíritu. O sea, todo lo que involucra, no solo el aspecto cultico, espiritual, religioso, sino lo que eso significa en nosotros y lo que tiene que ver directamente con la práctica y la consideración del pecado. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Quiero finalizar recordando entonces esas palabras que escribió J.C. Ryle, que son esenciales de entender como punto de partida para poder avanzar en una creciente vida en santidad. Entre más alto queremos edificar, más hondo debemos cavar. Convencido estoy que el primer paso para conseguir una vida en santidad más elevada consiste en darse cuenta de la terrible pecaminosidad del pecado. Y la terrible pecaminosidad del pecado es que nuestro santo Dios lo aborrece. Pero en lo que aplica con nosotros como creyentes es que Dios habita en nosotros, que nosotros somos beneficiarios de la obra de Cristo y que Dios ha establecido esa relación de pacto, ese nuevo pacto de gracia, el nuevo pacto en Cristo Jesús, y la promesa la hemos recibido. El Espíritu Santo, la presencia de Dios en nosotros, somos templo de Dios. Entender esto y vivir corandeo todo el tiempo en la presencia del Señor será lo que a un verdadero creyente más le impulsará a apartarse de aquello que Dios abomina. Y así, como era algo impensable introducir ídolos al templo del Dios viviente en ese aspecto que era una sombra de la realidad, amados hermanos, esta será la fuerza mayor, el impulso mayor para todo creyente sincero cuando entienda que todo el tiempo vive delante de la presencia de Dios, que Dios habita en él. Hermanos, que esto sea un fuerte impulso a nuestra vida para la santidad, para apartarnos y para la pureza. El Señor les bendiga, mis hermanos.